Ok, vamos a revisar, como les decía, la UCL 2 y la UCL 3. Recordemos que son tres unidades de competencia laboral, o UCL. La primera, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? El Eh, diagnóstico. Diagnóstico. Después, ahí se nos cayó la crisis. Ya. Ahí sí, Cristi, de nuevo. Ya. Entonces tenemos tres UCL que son parte de este proceso de ser gestoras de inclusión. La primera, entonces, es el diagnóstico. La segunda UCL es desarrollar el plan de inclusión. Y la Podemos volver. tercera es, hola, ¿y ahora sí volviste? Sí, ahora sí. Ya. Tienes que votar Cristi, pero ya cachaste cuál era la onda. Sí, ya vi. Igual voto por el viernes. Ya. La hacemos toda de una. Hacemos un Sí. pequeño break. Ya. Sí, sí. Ok. Entonces, les decía, tenemos la UCL 2, que es la implementación del plan de inclusión, y la UCL 3, que es la capacitación. Todo esto va bajo el alero, y por eso está representado así, de una cultura inclusiva que sea sostenible. Y eso requiere, por un lado, para poder implementar, el poder planificar, el poder desarrollar los ajustes razonables, todo esto dentro del marco de la UCL 2, que es lo que revisamos. Métanse el perfil para que lo vean de nuevo. Y el diseño de los puestos de trabajo, o el análisis de puestos, y después diseñarlos adecuadamente. Sin esto es imposible que tengan un soporte, así como también cuando hacemos las capacitaciones lo que buscamos es mejorar, modificar, potenciar la mentalidad organizacional para poder detectar los sesgos, hacer concientización y poder desarrollar herramientas de liderazgo. Y lo mismo, si no, este otro pilar también fracasa. Entonces, lo que tenemos que buscar y propiciar es gestionar que tengamos una integración corporativa en este equilibrio de la gestión con la empatía estructural. O sea, hacemos el diagnóstico, implementamos y capacitamos. Por lo tanto, debemos considerar, y acá dentro de lo que hemos revisado, tenemos los fundamentos estratégicos de la ley 20.422, que fundamentalmente, esta es la ley conocida como, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el nombre, el apodo de esta ley? Igualdad de oportunidades. Ujú. Muy bien. Entonces tenemos esta que es la ley 20.422, que es de igualdad de oportunidades, que nos habla, por un lado, de la accesibilidad universal, por otro, del diseño universal y además de los ajustes razonables. ¿Qué nos dice de la accesibilidad universal? Que existe una condición de origen en la que nosotros tenemos que trabajar en los procesos, en los entornos, en los servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en forma autónoma, segura. Recordemos todo eso. Y el diseño universal es cómo se habilita esta accesibilidad, cómo lo empezamos a desarrollar. Entonces, cómo se conciben, cómo se generan estos productos, estos entornos, estos servicios, para que puedan ser utilizados por todos. Entonces, es desde su gestación y sin que después tengamos que adecuarlos, sino que ya están pensados para todas las personas. Y los ajustes razonables, después de la contratación, vemos cuál es la adecuación que es más eficaz para poder que esa persona se desempeñe en igualdad de oportunidades que el resto, teniendo estos apoyos tanto físicos como también sociales, como también actitudinales. Y que esto no signifique, por lo tanto, una carga desproporcionada tanto para la empresa como para quienes están en ella. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de esta visión más macro de la unidad de competencia número 2, que es la implementación del plan de inclusión, ¿qué tenemos que hacer? Primero debemos planificar la implementación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Después tenemos que, bueno, coordinar el diseño, levantar todo el diagnóstico base, hacemos la implementación, planificamos, coordinamos la ejecución y según eso, de nuevo, hacemos nuevamente, y por eso es un loop constante, porque vamos a ir viendo que de nuevo tenemos que hacer, según lo que nosotros evaluemos, el diseño y volvemos a planificar para implementar, después coordinamos la ejecución y después revisamos.
Y así, hasta que salga perfecto. Pero además de que salga perfecto, de que sea la inclusión parte de la conciencia. Hay una guía de gestión de recursos humanos que encontramos que es un poco añejita, porque de hecho tiene el logo de Chile Mejor, y no me acuerdo de quién era Chile Mejor, el logo. No sé si era de Bachelet o de Piñera, pero para atrás, para atrás. Entonces, es una guía que se la vamos a subir, si es que no sé si la Fran ya la habrá subido, que es una guía de gestión de recursos humanos inclusiva, que está sistematizada acá, pero que nos señala que tenemos que orientar a las organizaciones para poder adecuar todos los procesos de reclutamiento, de selección, de inducción y capacitación para que esto sea efectivo de las personas con discapacidad, la incorporación en ellas. Entonces, primero habla de cómo nosotros tenemos que hacer una atracción y una selección lo más inclusiva. Y eso, lo primero, es hacer un análisis de puesto de trabajo, el APT. Y esto requiere que nosotros evaluemos las exigencias físicas, sensoriales y del entorno para poder determinar cuáles van a ser los ajustes necesarios. Luego, que las entrevistas y las pruebas sean accesibles. Y eso implica que no existe ningún tipo de barrera física, que hagamos todas las adecuaciones y todos los ajustes razonables, y para eso tenemos que preguntar previamente y si es necesario la comunicación con lengua de señas o braille. Después, hacer una selección basada en competencias, que eso también ustedes conocen cómo desarrollarlo, pero fundamentalmente capacitamos a los equipos de selección para que no exista ningún tipo de prejuicio y se enfoquen en las capacidades del o la postulante. Todo eso después lo integramos y vamos a incorporar a la persona y empezamos a hacer primero una inducción con sentido de pertenencia, para que la persona se sienta incorporada dentro de la organización y que aseguremos que tenga una adaptación que sea lo más rápida y exitosa posible. Luego hacemos una capacitación bajo el diseño universal y aquí utilizando todas las formas para que todas las personas puedan participar activamente y el aprendizaje sea significativo. Y por otro lado, las tecnologías para la inclusión, implementar a través de todo este proceso todos los ajustes razonables que se requieran y lectores de pantalla, macrotipos, sistemas de audio, entre otras cosas. Es una guía que tiene varias, no sé si eran como, no me acuerdo cuántas páginas exactas, pero es una buena guía que les va a servir. Quiero ver acá si es que logro visualizarla, pero es una cartilla, se llama Cartilla sobre los procesos de gestión de recursos humanos inclusivos. Y ahí está todo como, se las voy a mandar igual, pero cómo es el proceso de inducción, los consejos prácticos para cada uno de estos espacios. Es una guía que tiene 12 páginas. Se las voy a compartir acá en el grupo. Como le digo, es antigüita, pero les va a servir porque es bastante clara. Y- Ahí sí. Ahí se las acabo de enviar. Ok. Por otro lado, tenemos que tener claro cómo funciona, es parte de estas UCL, la comunicación electrónica que está establecida en la Ley de Inclusión Laboral. Y eso lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico y cómo nosotros vamos a justificar el incumplimiento en caso de que eso ocurra. ¿Cuál es el incumplimiento? Que yo no esté haciendo la contratación del 1%. Primero tengo que calcular el 1% de la cuota anual y se calcula automáticamente si es que cumplen con el mínimo legal y basándonos siempre en los trabajadores del año anterior. ¿Cuándo es el plazo máximo? El 31 de enero y tiene que estar, por lo tanto, antes de esa fecha, si no, después es multa.
Luego tenemos que elegir las medidas de cumplimiento en caso de que existiera una medida de cumplimiento alternativo. Y esto puede ser por donaciones o puede ser por los contratos de tercerización. En donaciones podemos hacerlo de dos organizaciones, el máximo un 50% una entidad y una debe ser fuera de la región metropolitana si yo la divido en dos. Y debe ser mayor o igual a dos ingresos mínimos mensuales por trabajador, que es lo que habíamos conversado anteriormente, y eso multiplicado por 12. Los contratos externos de empresas que son subcontratistas tienen que tener el monto anual del contrato y debe cumplir obviamente con la cuota de incorporación. ¿Cómo justifico yo el incumplimiento? Las razones fundadas, la naturaleza de las funciones, que para eso tengo que tener el informe técnico, que es firmado por un especialista, por el representante de la empresa y por ustedes. Y tengo que demostrar que no tuve ninguna oferta laboral y las ofertas laborales las demuestro a través de la comunicación durante 30 días. No tuve ningún interesado o interesada en la Bolsa Nacional de Empleo. Bueno, después la elección de las medidas de cumplimiento, después está la validación del gestor o gestora, que eso también es algo que se informa y para eso tengo que registrar al gestor o gestora de inclusión laboral que está certificado por Chile Valora y además subir todo el archivo de la política de la empresa en materias de inclusión, el plan de inclusión. Y el paso 4 es que una vez que ya se finalizó, les van a entregar en el portal un certificado con el que se encuentra vigente y les llega por correo al usuario o usuaria. Recordemos que esto es cuando es una empresa. Cuando es una entidad pública, se hace en el servicio civil, para que lo tengamos claro. Ok, ¿dudas hasta acá? No, Ya, todo perfecto. perfecto. Ya, cualquier cosa me dicen porque esto es súper sintetizado de lo que ya hemos ido revisando. Después tenemos el diseño del plan, que es donde hacemos el diagnóstico base. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Primero tenemos que ver cuáles son los hallazgos en términos de accesibilidad, la identificación de los actores clave y cómo está caracterizado la dotación actual, fundamentalmente las personas con discapacidad. Después yo tengo que procesar dentro del plan el análisis de puesto de trabajo, la evaluación de la exigencia versus las mitigaciones necesarias y la articulación de las redes. ¿Con quién me voy a articular? Me voy a articular con Senadis, ¿con quién? Después, ¿qué es lo que yo voy a entregar como este diseño del plan? Un plan de inclusión que sea validado normativamente, un protocolo de acciones de mitigación que estén priorizadas en función de qué es lo más importante y no, y cuáles van a ser los KPI, los indicadores que yo voy a considerar. Y aquí, a partir de eso, vamos a tener este árbol de decisión. Bueno, existe el árbol de problemas de la decisión, hay árbol para todo, ustedes saben, ¿no es cierto? Entonces, sí, conocen, hay distintos tipos de árboles. Tenemos este árbol de decisión que nos ayuda para poder hacer la evaluación de ajuste razonable. Primero yo veo cuál es la necesidad que se identifica. Después tenemos que ver si responde a la necesidad concreta del trabajador con discapacidad. Si es así, ¿es una solución práctica y funcional? Sí. Ok, el costo es algo que yo puedo hacer, que puede ser sostenible para la empresa y no supone una carga desproporcionada para el empleador. Sí, perfecto. Entonces yo ahí implemento, registro dentro del protocolo corporativo y hago el monitoreo de forma continua. El ajuste razonable en ningún caso debe ser entendido como un favor porque es una igualdad de oportunidades que está estipulada por la ley. ¿Cuál ley? ¿Se acuerdan de la igualdad de oportunidades? ¿Dónde está establecida el ajuste razonable? La, ¿No la misma que veo, la 20.422? ¿Sí? Sí, sí, la misma. Y ahí nos dice igualador de oportunidades que está estipulado. Entonces, de igualdad de oportunidades, y ahí aparece el diseño universal, aparece la accesibilidad universal y aparece el ajuste razonable, para que lo tengamos en consideración. Luego vamos a ver, y es importante que nosotros lo hagamos con una matriz, ¿no es cierto?, en el que la selección tradicional deje de estar de lado y lo hagamos más inclusivo, que es la propuesta que nosotros les hacemos como top of mind. Entonces, primero que en lo tradicional, ¿no es cierto? El reclutamiento, el texto estándar está estandarizado y acá nosotros lo que invitamos es que la oferta, y lo que nos indica la ley también, tienen que ser con una cláusula explícita de accesibilidad y cuáles son los canales de contacto y más de un solo canal. Yo no puedo poner, por ejemplo, solo teléfono o no puedo poner solo correo, tengo que dar la opción de correo, de teléfono, del máximo de opciones para que la persona se pueda contactar. O dirígete a nuestras oficinas ubicadas en
Tradicional, la entrevista en un formato único y rígido, y más inclusivo, en una flexibilidad de formatos, que puede ser con intérpretes de lengua de señas, puede ser con herramientas digitales que sean accesibles y con foco en un perfil más funcional. En la inducción tradicional se le entrega un manual, si es que, porque muchas veces sabemos que ni siquiera el manual, es como aquí está, juegue, ese es su puesto, su escritorio, usted va a hablar con Rosita, Rosita le va a decir qué es lo que tiene que hacer y sería. Y de forma más inclusiva, nosotros no solo hacemos una evaluación de la accesibilidad del entorno, sino que también hacemos una charla previa de concientización al equipo. Y desde ahí que es como un insight que tenemos que considerar, que nuestras ofertas tienen que tener siempre un lenguaje inclusivo, porque eso cubre el puesto con un 17% más de forma rápida. Y en la tercera etapa nosotros vamos a ver la ejecución y cómo el ecosistema se va dando en el entorno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Nosotros tenemos un talento que va a ser evaluado en términos funcional de manera continua y aquí vamos después a tener apoyo directo y aquí puede ser a través de tutoría, supervisión adaptada y el sistema de compañero, el Buddy System, que ustedes ya más o menos lo conocen, ¿verdad? Sí. Perfecto. Después tenemos la adaptación en el que nosotros incorporamos los ajustes físicos y tecnológicos, las sillas ergonómicas, software de reconocimiento de voz, flexibilización de la jornada, etcétera. Y por otro lado, dentro de todo esto, también tenemos que ver la articulación de la intermediación laboral, la OMI, las fundaciones de apoyo, todo lo que sea necesario para que la persona pueda desempeñarse adecuadamente. Y nosotros les habíamos hablado de que era importante esta metodología estrella de la intermediación laboral. ¿Lo habían visto antes? Creo que sí, pero no estoy segura. Me suena. Esta metodología estrella de la intermediación laboral nos habla específicamente de inclusión. Nos habla de descubrir, de conectar, de sostener, de insertar y de diseñar. ¿Y esto qué significa? Que está diseñado desde la terapia ocupacional, por eso a lo mejor no nos es tan conocida, sobre todo para Mm. nosotros que somos psicólogas y que poco sabemos o poco incursionamos respecto de la terapia ocupacional, pero que es necesario que conozcamos. Cuando hablamos de descubrir, y acá es importante que ojalá la tengan como incorporado, descubrir, diseñar, conectar, insertar y sostener. Esto es lo fundamental. Después ustedes se pueden ir desarrollando todo el proceso, pero primero la evaluación ocupacional profunda, donde tenemos que identificar las habilidades, los intereses, cuáles son las barreras y el contexto de vida de la persona que se va a contratar. Y por lo tanto, esto es un llamado, como les decía, hacia el terapeuta ocupacional. Analiza el desempeño en actividades tanto cotidianas como laborales. Por otro lado, está el diseñar, que es donde se hace la planificación individualizada del itinerario de inserción. Vale decir, a través de eso se ve cuáles son las adaptaciones o apoyo, ajustes razonables y qué estrategias de habilitación laboral van a estar basadas en el perfil ocupacional único de cada persona. Esto es, yo diseño para ti, en función de quién eres tú. Después buscamos el tema del conectar, que es cómo nosotros articulamos con los empleadores las redes de apoyo y los recursos comunitarios. Y en este caso, el terapeuta ocupacional es un puente entre la persona y el entorno laboral, sensibilizando y negociando condiciones inclusivas, porque aquí van a tener que negociar. Si bien ustedes no son terapeutas ocupacionales, sí esta metodología estrella viene desde la terapia ocupacional y podemos implementarla como tal. Después, el insertar, que es el acompañamiento en el puesto de trabajo, donde se le hace este entrenamiento en el lugar de trabajo, el job coaching, y después tenemos la adaptación del entorno físico y social y además el contar con un apoyo en la transición al empleo real. Y lo último es que podamos hacer y sostener un seguimiento continuo para que la persona permanezca, porque necesitamos no solo que se emplee, sino que se quede con nosotros y nosotras. Entonces, aquí buscamos el bienestar ocupacional y el desarrollo profesional a largo plazo,
por lo tanto, previniendo que existan deserciones, abandonos y haciendo los ajustes de apoyo según la evolución de cada persona, porque recordemos que los ajustes razonables debemos ir midiéndolos inicialmente de forma semanal, después mensual y después al menos semestralmente. Entonces, acá lo que hace la terapia ocupacional es que nos aporta una mirada única a través de este modelo, porque se centra en el desempeño ocupacional de la persona, que no es lo que normalmente hacemos, pero no solo desde la empleabilidad. Entonces, por eso es que está considerado como como el sentido y darle una inserción laboral con sentido, con funcionalidad y con dignidad a la persona. ¿Dudas, consultas de esta metodología estrella? No, está bien. Está perfecto. Ya, ¿les hace sentido? ¿Sí? ¿Mm? Sí. Ok. Es importante, como le digo, que la conozcan, que la incorporen para poder llevarlo a cabo. Ya, la Fran dice que ya puede hacer la clase bueno, de 16 a 18 y después yo sigo con ustedes de 18 a 20. Genial. Muchas gracias. Ya, así que el viernes lo tenemos listo coordinado. De todas formas, igual vamos a sumar a la Pati para que ustedes la conozcan y nos apoyen. Ok. Por otro lado, tenemos que considerar siempre, cuando nosotros hacemos el dashboard de la gestión, los KPI de inclusión, cuáles son nuestros indicadores. Y siempre nuestros indicadores tienen que responder a que sean relevantes, pertinentes, claro, comparable y medible. Recordemos el concepto de las metas. Entonces, ¿cuál es el nivel de cumplimiento? ¿Cuál es el porcentaje de personas con discapacidad versus la dotación total que tenemos? Si tenemos una meta base que es del 1%, o sea, ya, tenemos que llegar mínimo al 1%, pero ojalá con un poquito del tejo pasado, ¿verdad? Por otro lado, la retención en la que nosotros vamos a incorporar una tasa de retención del talento diverso versus la tasa de rotación en general. Entonces, estamos reteniendo gente, se nos está yendo la gente por igual, da lo mismo si son personas con discapacidad o no, o se nos están yendo solo las personas con discapacidad. O sea, ahí tenemos que ir evaluando. Por otro lado, en términos de eficacia, medir el porcentaje de ajustes razonables solicitados versus los que no logramos efectivamente implementar. Y por otro lado está el nivel de satisfacción, ¿no es cierto?, del clima laboral, que lo podemos medir a través del NPS interno, que es este nivel que nosotros podemos tener para poder hacer esta evaluación. Yo les insisto que lo más fácil es que podamos tomarnos de el CALSM suceso, porque esto ya lo mide. Entonces, para que no tengamos que inventar la rueda y hacer más instrumentos, porque la gente también se aburre cuando les hacemos cada rato que estén completando evaluaciones. Y es como que ya no nos contestan, no con la seriedad correspondiente. Pues, en la UCL3 vamos a ver que es importante primero hacer un diagnóstico o esta detección de necesidades de capacitación. Y aquí tenemos que identificar cuáles son los sesgos y las brechas que existen de conocimiento de los equipos, para que después podamos desplegar los programas que están de acuerdo a lo que nosotros hemos diseñado para ver si son de concientización, si es de formación técnica, si es algo específico, qué es lo que necesitamos incorporar dentro de nuestra capacitación y finalmente, en la fase 3 hacer el monitoreo de los resultados, sistematizando todos los datos, haciendo un análisis del impacto y del ajuste continuo de estos programas. Entonces, cuando hablamos de la detección de necesidades, tenemos que sistematizar antes de la intervención. No podemos empezar a capacitar sin tener esto previamente hecho. Y esto implica, ¿cuál es el alcance? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la necesidad real que yo tengo de capacitar? ¿Ocurre en una sola unidad o es toda la organización a quien tengo que capacitar? ¿Cuál es la raíz? ¿Es un problema técnico, nos faltan herramientas o es un sesgo inconsciente? Yo requiero poder trabajar con los mitos y prejuicios. ¿Qué ocasiona lo que vamos a trabajar? La temporalidad. ¿Lo tengo que hacer ahora o lo puedo hacer a largo plazo? ¿Qué es más importante y cómo voy a ir priorizando? Y respecto del diseño, ¿quién va a realizar la capacitación? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es la metodología? Etcétera, etcétera. ¿Qué formato? Todo lo necesario para poder identificar.
Después yo les decía, hacemos la estratificación de cómo vamos a hacer este despliegue. Vale decir, aquí tenemos que considerar si existe una consultoría y una cultura donde vamos a trabajar la conciencia general, vamos a visibilizar la discapacidad, derribar los mitos, evitar el asistencialismo, el capacitismo, ¿no es cierto? Ayudar solo cuando se solicita, etcétera. Después vamos a hacer un trabajo con las herramientas directivas, formando líderes, equipos, desarrollando la empatía corporativa, una gestión a la diversidad y una adecuación al entorno, o vamos a hacer una formación específica en la que vamos a incorporar competencias técnicas, donde vamos a ver cuáles son las tecnologías de apoyo que tenemos y cómo las tienen que usar. Vamos a hacer una introducción a la lengua de señas, en este caso chilena, y un entrenamiento específico. A propósito, vi por si les interesa, solo por si les interesa. Yo sé que pueden estar todas medias colapsadas, pero también sé que son todas buenas para la capacitación. Yo ya las tengo cachadas, así que el perfil hecho. Yo también soy coleccionista de cursos de diplomado y de todas esas cosas, me encanta. Están haciendo un curso de lengua de señas por 50 lucas, 55 lucas. ¿Dónde? Que me ¿Cuándo? pareció, sí, lo vi y me pareció súper ¿Quién lo bueno. hace? Eh, ay, no me acuerdo dónde lo vi, pero lo voy a buscar y se los voy a mandar, porque si les tinca, Ya, por porque yo favor. encontré que no era caro. ¿Y era el curso básico? Ya, si son 50 lucas. Era, no sé si tan básico. Porque tiene Yo hace, certificación de básico, intermedio y avanzado. sí, yo hace muchos, muchos años hice un curso, pero la verdad es que no me acuerdo. Entonces, porque cuando no lo estás utilizando constantemente, Se me olvida. no, no es algo y es importante practicarlo y todo. Entonces, eh, pero se lo voy a dejar después el dato, lo voy a buscar y se lo voy a mandar. Ok. Por otro lado, tenemos este impacto de la charla de concientización en el que tenemos que tener claro que tenemos riesgos. Tener un entorno sin preparación nos va a significar que pueda existir un asistencialismo que sea excesivo, que puedan haber prejuicios respecto de la eficiencia, cree que son más lentos, que no van a poder cumplir las metas, etcétera. Y por otro lado, que pueda existir una exclusión involuntaria o mucho paternalismo, que son situaciones que ya hemos evidenciado. Después, teniendo en cuenta un entorno ya más capacitado, de acuerdo con lo que nosotros promovemos como Top of Mind, es que exista una empatía estructural, una integración horizontal y un clima laboral sano. ¿Esto qué significa? Que entendamos cuáles son las necesidades sin subestimar el talento que tiene cada persona, hacer una integración horizontal. Entonces, no es que el equipo no asista al colaborador por lástima, sino que respete cuál es su autonomía y que facilite un entorno sin barreras. Porque muchas veces decimos, no, pero ¿cómo no le voy a ayudar si yo no soy mala persona? Entonces, lo que tenemos que hacer es que desarrolle su autonomía y que seguramente en otros espacios sí ya los tiene desarrollados. Y si no, es primera vez que se incorpora al mundo laboral, entonces igual en todo su espacio, todo su entorno ya ha tenido que sortear otras situaciones en las que probablemente ya no va a ser una complicación. Tenemos que darle la oportunidad para que exista un clima laboral lo más sano, o sea, perdón, un espacio de autonomía para la persona. Y por otro lado, un clima laboral sano, y esto implica que exista un mayor sentido de pertenencia y un mejor rendimiento colaborativo. Ya sabemos que en la medida que nosotros tenemos grupos más diversos, mejora el compromiso y eso impacta en la productividad. Entonces, es algo que debemos considerar. Y para el resto, Hola, me llamo Olga Berrios y ¿me en este escucha? vídeo vamos a entrevistar a una Sí. experta en sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Ella se llama Clara Delgado, trabaja en el CEAPAT, es el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Este centro es parte del INSERSO, que es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Clara, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, a vosotras y a Plena Inclusión por invitarme. Bueno, Clara, ¿de qué forma nos comunicamos las personas? Las personas nos comunicamos de muchas formas. Por ejemplo, hablamos, escribimos, dibujamos o hacemos gestos. Algunas personas con discapacidad tienen dificultades para comunicarse. Por ejemplo, no hablan o no se entiende bien lo que dicen.
Estas personas utilizan otras formas para comunicarse. Estas formas de comunicación se llaman sistemas alternativos o aumentativos de comunicación. ¿Y qué diferencia hay entre un sistema alternativo y un sistema aumentativo de comunicación? Cuando una persona puede hablar pero utiliza pocas palabras o es difícil entenderla cuando habla, se llama sistema aumentativo de comunicación. La persona utiliza este sistema para comunicarse mucho mejor. El sistema alternativo de comunicación se utiliza cuando la persona no puede hablar. Es una forma de comunicarse sin utilizar el habla. Y Clara, ¿por qué son importantes estos sistemas? Comunicarse es muy importante para todas las personas. Cuando nos comunicamos, expresamos lo que sentimos y lo que queremos. Participamos en las actividades del colegio o del trabajo. Nos relacionamos con otras personas y tenemos amigos y amigas. Algunas personas con discapacidad pueden tener dificultades para hablar o incluso no hablar, pero pueden comunicarse con estos sistemas y participar en la sociedad. ¿Y qué personas usan estos sistemas? Cualquier persona con dificultades para comunicarse puede usar estos sistemas durante un tiempo o toda su vida. Los niños o niñas, los jóvenes, las personas adultas o las personas mayores pueden usar estos sistemas para comunicarse. Por ejemplo, personas con discapacidad intelectual, personas con sordoceguera, autismo, parálisis cerebral o enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica. Y bueno, ¿qué elementos forman los sistemas de comunicación? Las personas pueden comunicarse utilizando imágenes, como por ejemplo fotografías, dibujos, pictogramas, letras, palabras escritas y signos gestuales o letras realizadas con las manos. Entonces, ¿las lenguas de signos son un sistema alternativo o aumentativo de comunicación? Hay personas que utilizan signos gestuales para comunicarse. Cuando realizamos al mismo tiempo signos gestuales y palabras, se llama comunicación total o también comunicación bimodal. Por ejemplo, yo quiero una galleta. En estos casos es un sistema aumentativo de comunicación. La lengua de signos es diferente. La lengua de signos española es una lengua reconocida por una ley. En el ejemplo anterior, algunas personas sordas eligen comunicarse en lengua de signos. Es su lengua. Además hay lenguas de signos diferentes como los idiomas. Por ejemplo, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. ¿Y cómo se utilizan las imágenes o las palabras para comunicarse? Las imágenes y las palabras se colocan en un cuaderno, en un tablero o en un programa informático. En los cuadernos y tableros la persona señala la imagen o la palabra que quiere expresar y nosotros la decimos por ella. ¿Qué te pasa? Ah, que te duele mucho cuando tragas la comida. En los programas de comunicación la persona pulsa la imagen o la palabra y el programa la dice en voz alta. ¿Qué quieres tomar? Yo. Quiero tomar. Café. ¿Cuánto es? Yo quiero tomar café. ¿Cuánto es? Si la persona no puede señalar en un cuaderno o en un tablero de comunicación, necesita ayuda de la persona con la que habla. ¿Qué quieres hacer? ¿Ir a letras? ¿Ir a mensaje? Muy bien. Vamos a empezar por la primera fila. ¿Qué quieres hacer? ¿Está en la primera fila? ¿Segunda fila? Muy bien. ¿De la segunda fila? ¿Ir al centro de día? ¿Escribir en el ordenador? Perfecto, pues vamos allá. Si es un programa de comunicación, puede necesitar para señalar el mensaje otros productos, como por ejemplo un ratón o un pulsador. ¿Qué hay que hacer para hablar con una persona que usa estos sistemas? Comunicarse con estos sistemas es más lento, por eso es muy importante dar tiempo a la persona para comunicarse y ser pacientes. Tenemos que esperar a que termine de comunicar el mensaje que nos quiere decir. Porque la persona usa estos sistemas para comunicarse con cualquier persona y en cualquier lugar. Por eso es importante que la sociedad conozca estos sistemas de comunicación y sepa cómo comunicarse con estas personas. ¿Comunicarse entonces es un derecho de las personas? Cuando nos comunicamos podemos ejercer derechos. Por ejemplo, podemos comunicar a nuestra persona de apoyo a quién queremos votar o participamos en una asociación y expresamos nuestras opiniones. Pues qué interesante, Clara.
Muchas gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento con todas y todos. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por invitarme. Ok. ¿Qué les pareció? ¿Conocían esto? Voy a bajar, quiero mirar. Se nos cayó la Cristi. Ah, se tiene que usar. Eso que se tiene que. Ya. ¿Qué les pareció? ¿Conocían estos sistemas de comunicación? No. O sea, no todos. Los pictogramas quizás, pero. Y la lengua de señas. Pero si se fijan, eran bastante simples, son buenos de desarrollar y nos permiten tener efectivamente una incorporación de, este, de esta forma de comunicarnos, nos amplía un poco más. Entonces, era importante que conocieran estos documentos. Les voy a compartir, de compartir las cartillas y estos documentos que están sintetizados. Les dejé ya también el curso de señas, es nivel A1, Bien. que parte el 25 de mayo y termina el 8 de julio. Son 55 lucas. Y es de Hablemos con las manos, que yo lo sigo, por eso me apareció. Y Oye, hay una aplicación también. de... No, De sí, no lengua pueden de evitar las cámaras. señas. Se llama. Ay, ¿dónde la tengo? Incluseñas. ¿Ya? Espérate. Incluseñas, no lo conozco. Te veo, ¿no? Ay, te permite ir... ya. Pero es como Entonces para ir uno aprendiendo. es para aprender las cosas básicas, abecedario, acciones, alimentos, animales, colores, cuerpo, etcétera. Los pronombres, los saludos, cosas de redes sociales en internet, los días de la semana. Y tiene un modo diccionario y tiene un modo juegos. Y el del modo juego como que entretenido, porque es así. Hay un gesto y tú tienes que seleccionar cuál es. Es como un Duolingo de... Sí. Y es súper intuitivo porque de hecho ese gesto, ¿Mm? no sé, es como que, ¿qué podría ser? ¿Qué alimento podría ser? Claro, es que no alcanzo a ver las otras imágenes que tienes abajo, pero sí. Ya, perfecto. ¿Cachai? Súper. Entonces hay como dulce, yogur, leche o tallarines. ¿Cachai? Entonces yo digo, está ordeñando. ¿Cachai? Como que al principio es como raro y después ya te das cuenta. Y vais seleccionando y te va dando puntaje. Y una vez que, así como 3 éxitos, te desbloquea el tema siguiente. Y así va. Igual está bueno como para Súper. practicar. Ya, entonces, esto que les estoy dejando acá. Ahí hay una. Y estos están sintetizados, pero si ustedes se fijan, está una guía rápida. Estos son sacados de la Dirección del Trabajo, la que les mandé. Ya. Una guía rápida de cómo hacerla, yo se lo sinteticé, pero aparece, se los voy a mostrar. Denme un segundo, porque
Quiero dejar de compartir. Ah, no, ya dejé de compartir. Ahora tengo que irle los archivos, que tengo como 54 abiertos. Ya. Ya, miren acá. Esta es la guía rápida de la comunicación electrónica, de cómo yo tengo que indicar el tema de las razones fundadas. Ya. ¿Sí? Y acá aparece. Se fijan que esto es como ha ido cambiando, cómo es la comunicación de las razones fundadas. Entonces, esto es de la dirección del trabajo, porque yo lo que les indicaba es que no nos podemos meter porque tendría que estar alguna de nosotras contratada como gestora, y no es el caso. Somos toda República Independiente por ahora. Entonces, ahí se ve mejor, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Soy muy chico? Acá ingresamos a la página del DT. Me voy a hacer como más chico. Y mira, mejor ampliarlo. A ver, tin, 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 tin. Ahí sí. Y acá fíjense que dice inclusión laboral. Entonces, acá se despliega y dice comunicación electrónica. Y bueno, también tengo medida subsidiaria por término de razón de relación laboral. Comunicación electrónica, entidad empleadora. Y se fijan que dice comunicación electrónica, aquí entra la Pati. Hola Pati, no sé si no. Y después dice entidad empleadora o si eres multiroot. No sé que en el caso de ustedes, Tamara, son entidad empleadora, ¿no es cierto? O son multiroot. No, entidad empleadora. Ya. Entonces Oye, continúan, entidad empleadora. Hola Pati. ¿Ahora sí? ¿No me escuchas? Sí, hola Ale, hola a todas. Hola, ¿qué tal? Te presento a Tamara, no. a Bárbara. Hola, hola. Hola. Bueno, yo les había dicho que Pati, hicimos un cambio ahora, Pati, para la clase de mañana la vamos a hacer completa el día viernes, Ah, ya, ¿ya? Porque Tamara estaba complicada y prefirieron hacerla toda en un solo bloque. Entonces ahí si te puedes sumar el día viernes, después lo conversamos por interno, ya, ¿ya? súper. Sí, Pero de ningún todas problema. formas, va a estar la Fran y yo, así que vamos a estar acompañándoles constantemente en las tres, en este caso, si es que puede la Pati el día viernes. Pero Pati es parte de nuestro equipo y te voy a pedir que te presentes, porque ella también es colega. Aquí son todas psicólogas, todas, todas, todas. Todas, todas. Sí, Sí, así que preséntate, espérame, Pati. no sé si me veo, que no sé dónde verme, a ver. Ahí, Te vemos. ahí sí. Ya, bueno. Hola a todas, muy buenas tardes. Alcancé a llegar, una travesía más o menos.
Como decía la Ale, mi nombre es Patricia Toledo Cáceres, yo soy psicóloga social y de las organizaciones. Siempre digo mi apellido porque, bueno, dentro de la variedad también de especialidades que tenemos dentro de la profesión. Bueno, contarle un poco, tengo un magíster en gestión y diseño y gestión de programas sociales y tal como mis apellidos sociales ha sido mi trayectoria laboral enfocada principalmente en sector público, municipios, corporaciones, direcciones regionales, enfocadas principalmente en temáticas de emprendimiento, de empleo, siempre todo con trabajo con enfoque de género, trabajo directo con mujeres, también el tema de prevención de drogas, capacitación, tema de apresto laboral, y ahora también adentrándonos en el mundo de lo que es la inclusión y la discapacidad. Así que hace poquito desde hace poquito estoy siendo parte también de Top of Mind con las chicas, así que nos vamos a ver probablemente en otra instancia. Eso, Ale, no sé, ¿qué más Muchas puedo? gracias, Pati. Así que, Gracias, Fer. bueno, la Pati, como les decía, como inicialmente íbamos a hacer la clase de mañana y tanto la Fran y yo no podíamos, entonces Pati nos iba a acompañar, pero ahí vamos a ver si el viernes se nos puede sumar, pero ella también es parte de nuestro equipo, nos está apoyando como psicóloga, como relatora, ella ha hecho muchas capacitaciones, pero además como en todo el apoyo administrativo, porque como Top of Mind queremos seguir creciendo y una de las cosas que ustedes ya sabrán, o que no sé si saben, porque la Bárbara lo sabe, pero no sé si Tamara te lo señalamos, pero el top of mind tiene un significado que no sé si lo conoces. Ah, no, creo que no estaba cuando hablaron de esto. Ya, a lo mejor no lo hemos señalado porque no hemos entrado en la tarea, pero top of mind ha sido, es el nombre nuestro. Y no porque suene bonito, sino porque top of mind es un concepto que viene desde el marketing. Y es poner, es lo primero que se te viene a la mente cuando, con determinados conceptos. Por ejemplo, si yo digo papel higiénico, ¿cuál es la primera marca que se te viene a la mente? Bueno, o sea, La primera marca, no, sí la primera, sé, sí sé cuál es, pero no me acuerdo cómo se llama. ya, si te digo bebida, Ya, Coca-Cola. ¿te fijas? Ese es tu top of mind, Ya, es el te primer entiendo. nombre que se te viene a la mente. Me gusta. Entonces, nosotras queremos que cuando ustedes piensen en top of mind, los primeros temas que se les vengan a la mente es diversidad, equidad e inclusión. Me encanta. Porque queremos instalar estos temas, porque creemos que es necesario hablar. Entonces, nuestras temáticas fundamentales son estas tres que les acabo de señalar: diversidad, equidad y género. O sea, perdón, diversidad, equidad y inclusión. Y para eso es que nosotras hemos centrado todo nuestro quehacer y por lo tanto, dentro de ello, solo contratamos personas con discapacidad, mujeres, y contratamos personas de las diversidades. No contratamos otras personas porque dentro de nuestra consecuencia creemos que tenemos que ir rompiendo las distintas barreras que tienen que enfrentar todo este tipo de personas. Y por eso es que nuestro equipo está incorporado y solo somos mujeres diversas e inclusivas. Me Entonces, encanta. ese es nuestro concepto. Entonces, cuando ya sabes, cuando a ti te digan, mira, necesitamos algo de inclusión, tú vas a saber qué top of mind Sí, es. al tiro. Cuando sea género, tú vas a decir top of mind. Cuando sea diversidad, top of mind. Entonces, nosotras vamos a hacer tu top of mind en estos casos. Y para todas, esa es la idea. Así que, bueno, Pati, no sé si nos puedes acompañar. Y Sí, ya, la Pam me dijo que también podía el que viene. Si quieres, ahí te quedas sin cámara, no es necesario que estés todo el ya, rato, sí, porque estamos viendo acá estos recursos que les mandé recién. Y bueno, estábamos viendo la comunicación electrónica. Entonces, bueno, nos metemos a entidad empleadora y desde ahí, fíjense que dice, al seleccionar se despliega el registro. Nombre de empresa, representante legal aparece,
cuál es el periodo que yo voy a declarar y por lo tanto, después dice qué acciones. Y eso va a ser, bueno, nos pide que aceptemos los términos y condiciones y acá aparece, se desplegará la pantalla de cálculo de cumplimiento de ley de inclusión. Si yo tendría que haber cumplido, si tengo el 2023, 2024, ¿se fijan cómo está reportado? El 2023 tenía 100, 100 en diciembre, enero 100, 500 en febrero, 600 en marzo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto indica de cuántas personas están. Entonces, aquí se ingresa la cantidad de trabajadores y que tiene que ser acorde a lo mismo que está en la planilla de pago de cotizaciones. No puede ser algo distinto, obviamente. Y en el cuadro inferior, o sea, acá se va señalando cuánto es mensualmente que se han incorporado personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. O sea, acá en enero se incorporaron 16, en 2025, 5, 5, 4, 4, 4, ¿se fijan? 8, etcétera. Y aquí está mensualizado. Y después, bueno, aquí está, por meses, nos indica acá cuál es la cantidad. Dice, promedio de total trabajadores 9.000. ¿Cuánto es equivalente al porcentaje de personas? 90. Y en total, ¿cuánto tengo? Dice que tengo el término de relación laboral con... Ah, hay una persona menos. Por lo tanto, ahí es donde yo digo, tengo una medida subsidiaria. Y pongo continuar sin invocar o agregar una razón fundada. Siguiente, por naturaleza de las funciones. Y acá ponemos eso y yo tengo que, fíjense, el informe tiene que tener, o sea, ahí está el informe. Análisis de la totalidad de los puestos de trabajo en razón de la FAEN. O sea, el análisis de puestos de trabajo es fundamental. Descripción de cada cargo, desglose de funciones y actividades esenciales y no esenciales, competencia y conocimientos técnicos del cargo, ubicación física. ¿Listo? Todo eso debe estar acá. Se sube el archivo y el archivo debe ser firmado por el especialista, debe ser firmado por el representante legal y además por ustedes como gestoras. Así que después, si lo hacen por oferta laboral, no hay vacante. Entonces acá ustedes tienen que poner total de publicaciones, días de publicación 35 días, cuando se inició, puesto solicitado 1 y aquí dice siguiente. Se fijan que dice el periodo menor a lo establecido, 30 días. Presionan y aquí entonces después se van a mostrar. Por lo tanto, ¿cuáles son las medidas subsidiarias? Ya incorporé las razones fundadas. ¿Cuáles son las medidas subsidiarias? Celebró contratos con prestación de servicio o hizo donación en dinero. Y aquí yo tengo que agregar el contrato y el contrato tiene que cumplir con el 1% y o tengo que agregar la donación correspondiente. Entonces, si celebró contratos, dice contrato prestación de servicio o empresas de servicios transitorios, que es otra forma de tercerización en el fondo. Y ahí ustedes ponen si es empresa contratista, pero tienen que cumplir con esto. Entonces, ¿cuándo inició el contrato? ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es el RUT? Y el nombre X. Después, lo mismo, van a tener que indicar la cantidad de personas. Si es que ustedes efectuaron donaciones, no pudimos, entonces aquí tiene que ir el RUT de a quién yo le estoy donando, la fundación, cuál es el proyecto y tengo que adjuntar el certificado. Entonces, por eso es que no puede ser cualquier fundación, porque si no van a ir a pagar, no sé, Fundación Mi Abuelita y la Fundación Mi Abuelita no va a tener el certificado. Ustedes suben, tienen que indicar la fecha y el monto. Entonces, una vez que ya lo tienen registrado, quedan consignados y aparece. Se dice que si no cumple con el mínimo, que son 2 ingresos mensuales, va a aparecer un mensaje que va a indicar. Recordemos que, miren que acá dice, debe ser mayor o igual a 2 ingresos mensuales. Entonces, ahí tiene que estar. Después, paso 4, gestor laboral y políticas medidas. Se tiene que ingresar el rol de gestor de inclusión. Aquí ustedes van a ingresar el rol de ustedes. ¿Y qué tiene que estar?
registrado en Chile Valores. Para eso tienen que contar con esto. Entonces acá, además, van a poner el root y les va a aparecer automáticamente el nombre de ustedes. Luego tienen que tener el informe, que es el plan de inclusión. ¿Qué es lo que tiene que tener el informe? Dice, diagnóstico sobre el estado de inclusión de personas con discapacidad y o asignatarias de la pensión de invalidez, identificación de las barreras de entorno, plan de acción que considere el desarrollo de una cultura organizacional inclusiva y la generación de programas de capacitación, o sea, las 3 UCL, y ustedes suben el archivo. Después de eso, les va a aparecer que se ha hecho la comunicación y aquí ustedes descargan el comprobante, que les va a aparecer así. ¿Se fijan? Me resultó muy complejo, ahí está el paso a paso, como para que lo vayan viendo. Esto está vigente en la Dirección del Trabajo, porque si bien dice que es 2024, no sale 2025, pero esta es la que está operando. ¿Dudas, consultas de acá? No, claro, o sea, qué bueno que esté el paso a paso, porque igual son hartas cosas. Son Pero hartas cosas, sí, pero pero nos permite tener esta claridad. Y el otro archivo que les compartí y que ustedes tienen también ahí, es el recurso 4, vamos, el recurso 3 y recurso 4, es un poco lo mismo, pero nos aparece la comunicación electrónica. De, nos salen las razones fundadas. El otro está más completo. Se lo podemos para que también lo vean. No sé si lo están viendo. sí. Ah, no, espérame. Sí, lo estaba viendo. Se fijan que este es lo mismo, pero aquí nos habla solo en el caso de cómo tienen que comunicar. Entonces se actualizó en enero del 2025 y nos indica que debe ir inclusión laboral de nuevo. No sé si ustedes se pueden meter ahí, pero hasta ahí nomás vamos a llegar, pues no vamos a ver mucho más. Comunicación electrónica y acá lo que vimos en la otra guía era cómo hacer la medida subsidiaria. Acá solamente está. Entonces, vamos a la comunicación electrónica, entidad empleadora, en entidad empleadora vamos a señalar el root de la empresa, representante legal, podemos hacer ahí, bueno, tienen que aceptar las condiciones y después van a poner todo el cálculo del cumplimiento. O sea, aquí tienen que ingresar todos los trabajadores y trabajadoras que declararon, de nuevo, acorde a lo señalado. Después el total de personas con discapacidad o asignatarias de pensión. Y ahí, ya se fija, acá está el promedio de persona, el 1% equivalente a una persona. Lo mismo tienen que agregar el gestor o gestora de inclusión y esto implica además que cuando agregamos el gestor y gestora, está el root, se agrega el nombre y tienen que agregar el plan de inclusión, todas las políticas y de nuevo exactamente lo mismo. Una vez que ya está listo, descargan el comprobante. Esto es más fácil porque no estamos haciendo la comunicación de nada más. Si es una empresa multiroot, aquí sale como es el paso a paso, pero en el fondo es un poco lo mismo, pero ponen más de una empresa. Pero eso es. Hasta ahí es más fácil, Sí, pero eso es más fácil porque no tenemos que poner todas las otras cosas que en caso que tuviésemos que poner los ajustes razonables y las medidas subsidiarias. Sí, eso es de las dos cosas que les mandé. Y el otro documento que también les compartí y que yo les decía que si bien es antiguo,
pero es muy bueno porque es fácil de... Fijan, ya, aquí está cómo hacer el reclutamiento, el análisis de puesto de trabajo y qué es lo que vamos a hacer en el análisis. La accesibilidad física la vamos a revisar, la descripción del puesto de trabajo, las exigencias en el empleo, que es lo que ya hemos conversado. Esto no es nada distinto. Entonces, manual de proceso de intermediación, de acuerdo a lo que señala Senadis, la red incluye y el manual de inclusión. Entonces, aquí está cómo hacer el análisis de puesto de trabajo. Nosotras tenemos acá incorporado el de la red incluye, que no me permite verlo acá, pero está incorporado el de la red incluye. Si ustedes ven en la plataforma, está ese. Bueno, y cómo hacer el tema de Sense también. Después, ¿cómo hacemos el proceso de selección? Hacemos el análisis de puesto de trabajo, luego la selección. Sé qué es lo que nos dice. Tenemos que garantizar un espacio físico, tenemos que capacitar y orientar en temas que esto también es algo que ya hemos visto, ¿no es cierto? En temas de discapacidad e inclusión a las personas encargadas de la entrevista, de las pruebas, etcétera. Y en caso que asista, tenemos que siempre dirigirnos al postulante, que también lo vimos, para comunicar, etcétera. Las entrevistas deben ser accesibles y caso de que se requiera algún ajuste de acceso, también se considera. Se sugiere que tienen que indicar los requerimientos, ¿no es cierto? Y se sugiere formalizar los protocolos de reclutamiento y selección para que sean conocidos por todas las personas. Después, utilizar la tecnología para poder acompañar el proceso de reclutamiento en el caso, por ejemplo, de aplicar una prueba técnica a una persona ciega. Después, si no se ajusta, ¿no es cierto? Tenemos que señalar las razones. Esto es súper importante porque puede que a lo mejor la persona crea que hay un proceso discriminatorio, pero tal vez no se ajusta al perfil o genera un riesgo por las razones de la empresa. Entonces, tenemos que señalarlo. Luego de eso hacemos la inducción. Y la inducción requiere que nosotros hagamos todo el proceso de adaptación y adecuación. Después, capacitación y formación a los trabajadores y trabajadoras para que podamos potenciar que efectivamente la persona sea tratada con respetando su autonomía, ¿no es cierto? Y que pueda ir creciendo y que pueda tener toda la seguridad correspondiente. ¿Esto qué implica? Que tienen que estar claramente definidos los conceptos de diseño universal y todas las personas aprendemos de manera distinta, proporcionar múltiples medios de presentación en la información, múltiples medios de comunicación e información al acceso y utilizar todas las tecnologías para que esto sea posible. ¿Qué consejos prácticos vienen? Considerar las distintas metodologías, tecnología disponible, elaborar proceso y protocolo e inducción bajo los principios del diseño universal y no discriminación, incorporar los ajustes necesarios, eliminar las barreras, tanto de información y actitudinales, involucrar a todas las personas de la organización, tienen que ser agentes en cada una de las etapas, formalizar los protocolos de inducción, de capacitación, esto tienen que quedar escritos. Y además esto incluye el que tengamos los elementos en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad para que esté cómo se va a desarrollar en caso de que exista una evacuación de personas con discapacidad. Tiene que ser conocido por todos cómo se va a hacer. ¿Y qué ejemplos de actividades de inducción? Charlas de concientización entre compañeros, desarrollo de protocolo de ingreso persona, identificación de necesidades de adaptación, realización de ajustes razonables, ajustes de proceso, información de proceso de inducción, evaluación de riesgos laborales, eso en inducción. Y en capacitación, orientar el trabajo, bueno, en una perspectiva que sea inclusiva, desarrollar programas informativos sobre los derechos de las personas en situación o personas con discapacidad, que las metas establecidas, los programas de capacitación también sean adaptados y temáticas de no discriminación, prevención de riesgo inclusivo, planes de emergencia, etc. Se fijan que esto está como clarito también el paso a paso. Sí. Eso está sintetizado en los que yo les dejé, pero también son temas que ya hemos venido abordando. Entonces, si ustedes revisan, y nosotros nos vamos a, eh,
no, mostrarles. Mm, 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 mm. Ok. Pero en función de lo que hemos revisado, ahí sí, pero compartirles acá. En la UCL2, que era importante que tuviéramos claro el coordinar el diseño del plan de inclusión, planificar la implementación de este plan y coordinar la ejecución. ¿Qué es lo que nos pedían acá que teníamos que saber más allá de las competencias? Características de los sistemas de gestión en inclusión laboral, que es parte de lo que hemos revisado, el conocimiento del proceso de inclusión, que es de nuevo lo mismo que hemos ido revisando clase a clase, los conocimientos de inclusión laboral para personas con discapacidad, los KPI. Ok, esto me dijo que volví al tiro. Los KPI, ¿no es cierto? Que eso también vimos los indicadores, está en lo último que revisamos, el decreto 44, que lo vimos la clase pasada, el enfoque de derechos humanos, que eso también es algo que hemos revisado, la evaluación de desempeño ocupacional, la gestión de redes colaborativas, con quiénes nos tenemos que relacionar, la ley 21.690, que esto no va a estar vigente hasta que no completemos el 80% del 1% antes de pasar al 2%, pero también indica algunos ajustes que habla en particular de las personas asignatarias de pensión de invalidez. Después, cómo hacer la planificación y gestión organizacional y el seguimiento de los KPI, que es parte también de lo que estamos viendo ahora. El sistema de gestión de personas, técnicas de entrevista, que aquí vimos el modelo STAR, y los tipos de sistemas alternativos de comunicación, que vimos ahora a partir de este video algunas otras estrategias que probablemente no todas eran conocidas por todas. De esto, ¿hay alguna duda o hay algo que todavía crean que no manejan tanto? Están ahí eso pronto. Estamos aquí. Ah, ya. Bárbara, ¿hay algo que te sea? La Tamara dijo que se iba a ausentar unos minutos. No sé si volvió. Mm. ¿Algo de lo que a ti, Mm, que esté acá que te No, resulte complejo? ¿No? no. Ujú. Porque todas estas partes las hemos ido viendo. Modelos de Sí. intermediación laboral, ¿no es cierto? Los procesos de selección, el análisis de puesto de trabajo, procesos de selección, desde el reclutamiento, la selección, la compensación, la contratación, la intermediación y el sistema de gestión de la inclusión. Todo esto lo hemos revisado, pero aquí está el detalle. Ok, de la UCL3, que de repente se ve tan difícil y no es tan difícil una vez que ya manejamos los conceptos. En la UCL3 estamos centrados absolutamente en las capacitaciones. Y esto incluye el que nosotros tenemos que organizar el diseño de la propuesta de capacitación, el articular la implementación de esta capacitación y el monitorear los resultados. Por lo tanto, más allá de las competencias que aparecen acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo hacer una detección de necesidades de capacitación? Tenemos que conocer metodologías de investigación, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sistema de capacitación y procedimientos de CENSE? Y para eso conocer la plataforma de la Dirección del Trabajo, que ahora revisamos el cómo hacer todo el proceso, ¿no es cierto? Y las solicitudes. El decreto 44 lo vimos, al igual que la ley 21.690. En la oferta disponible de Sense, que eso es poner, que no sé si lo han hecho en la BNE. ¿Han publicado en la Bolsa Nacional de Empleo? Yo nunca. Ya. Pero es
bastante intuitiva. Lo vamos a chequear. Y tenemos este programa de apoyo e inclusión laboral de personas con discapacidad que tiene Senadis, la redacción de informes según el modelo de gestión y las técnicas de medición de la percepción de las actividades, el cuestionario y la evaluación final. ¿Cómo nosotros vamos a dar cuenta de que esto se cumplió? Entonces, vamos a ver. Voy a dejar de compartir para que veamos. Ok, que para poder incluir, acá está, para poder incorporar personas de partida tienen que inscribirse como empresa e iniciar la sesión. Y desde acá, si ustedes se fijan, una vez que están aquí, que si lo hago, tendríamos que ingresar como empresa. No lo tengo, creo, como empresa. Pero es, quiero ver si tiene algún. Acá está la guía, se las voy a bajar para que la tengan. Pero fíjense, ley de inclusión laboral. Aquí nos vuelve a recordar. Entonces dice, invitamos a la empresa a ser parte de la implementación y tienen que ingresar acá. Tenemos que ingresar como empleadores o empleadores. Y no, tengo clave única de la empresa. Pero aquí nos sale cómo hacerlo y cómo se tienen que registrar, pero está el video. Entonces, se los voy a mandar, o no sé, Pati, si después tú lo puedes subir, no sé si la Pati está acá todavía. Sí, yo te mando el video, si después lo puedes subir, Sí, sí puedo. ya, Al aula virtual, la supo. sí, al aula virtual para que lo tengan. Entonces, ahí para que sepan cómo es la página. Pero es fundamentalmente, se tienen que meter a la Bolsa Nacional de Empleo, ingresar con su cuenta como empleadores y desde ahí hacer todo el registro de la oferta correspondiente. Voy a subir el video. Ok, y seguimos. Me perdí la presentación. ¿Dónde la dejé? ¿Dónde tengo mi cámara? Acá. Alexa, para. Tengo que ir a hacer clase más rápido. Aquí. Entonces, es importante que tengamos claro que la UCL2 nos va a permitir que nosotros podamos trabajar en los procesos que tiene que ver todo con el plan de inclusión. Eso es todo el paso a paso de lo que hemos estado revisando. Y la UCL3, que como está relacionada con la capacitación, con la sensibilización, nos permite trabajar en la cultura. Y esto, ambas cosas, nos va a posibilitar que tengamos un mayor trabajo respecto de la diversidad sostenible y el tener una ventaja competitiva. Entonces, para poder contratar de mejor manera, siempre tenemos que empezar a pensar diferente y se lo hemos reiterado más allá de solo dar el cumplimiento al 1%. La idea es poder crear una conciencia y que las personas con discapacidad puedan ser parte activa de todo este proceso. Y esto solo lo logramos cuando tenemos una infraestructura que esté operativa, todo lo que tiene que ver con la UCL2, y tenemos también una empatía estructural, vale decir, hemos trabajado a partir de la capacitación de la sensibilización, la UCL3.
porque se van a ir impulsando y eso va a permitir que tengamos equipos más diversos, que estén gestionados correctamente y que tengan mayores niveles de creatividad, de innovación y de rendimiento. Estas son, al final, un resumen de todas las UCL. Y porque queremos invitarles a que podamos liderar la transformación para tener empresas sin barreras, más allá del cumplimiento normativo y desarrollar entonces el diagnóstico de inclusión. ¿Dudas, consultas? ¿Qué les queda? ¿Hay algo que les quede dando vuelta? No, yo creo que es bastante claro todo cómo funcionan todas las UCL, al menos. Sí, y están súper bien descritos también. Entonces, van a tener esta clase que es la síntesis de las dos últimas UCL, que además trabajamos, que nos había quedado pendiente cómo era el proceso, ¿no es cierto?, de la comunicación, que ya les decía, no podemos ingresar, pero sí es importante que lo sepan. Les vamos a dejar subido a la plataforma y la Pati el video de cómo hacer en la Bolsa Nacional de Empleo. No sé, Tamara, si tú lo has hecho, la publicación en la Bolsa Nacional de Empleo. No, Ya, tengo entonces que se los hacer. voy a mandar para que lo tengan. Y el modelo estrella, que es el que también le señalamos, hay un documento que está completo, pero es importante que conozcan más que nada cuáles son los procesos de este modelo estrella, qué es lo que requiere. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos ahí? Mm, mm. No me alcancé a ¿Qué es lo que- memorizarlo. Los términos. Yo tampoco. Recordemos que este modelo estrella a lo mejor nos va a resultar súper ajeno porque es de la terapia ocupacional, pero tenemos que trabajar. Se los voy a poner Mm. acá para que tengamos el testeo aquí. Porque este, cuando les hablen del modelo estrella, que no Es crean este. que estamos en Bob Esponja, sino que tengan claro Diseño contenido. Ya. que Descubrir, diseñar, conectar, insertar, esto no es propio, entre comillas, desde la psicología, sino que viene desde la terapia ocupacional, porque hace una evaluación profunda respecto del puesto de trabajo y de las condiciones que permiten que la persona pueda incorporarse desde el desempeño ocupacional. Por lo tanto, aquí es fundamental el análisis de puesto de trabajo. Entonces, el descubrir toda la evaluación profunda, ¿no es cierto? El análisis de puesto de trabajo, el diseñar cómo va a ser el proceso, el itinerario de inserción, después el conectar, articular con empleadores, cuáles son las redes y cuáles son los recursos, después insertar a la persona, acompañarle, hacer el onboarding, ¿no es cierto? El hacer todo el proceso para que la persona se adecue y el sostener, el que la persona efectivamente se incorpore constantemente y no sea una rotación constante que tengamos. Y para eso, para poder garantizar esta permanencia, es que tenemos que propiciar el bienestar de esa persona y considerado todo el perfil desde lo ocupacional y no solo desde el que yo estoy generando una vacante de empleo. Entonces, eso es fundamentalmente y basado en que tenga un sentido, una funcionalidad y que tenga una dignidad la persona. Entonces, esto es lo que nos faltaba por revisar de estas UCL. Pero de todas formas, toda esta información está disponible y va a quedar en la plataforma, pero la metodología estrella está y hay otro documento que es completo con todo, acá está sintetizado, pero yo creo que es importante que conozcan la síntesis, no necesitan todo. Hay mucha información que ustedes tienen como para que conozcan más en profundidad y que les pueda servir después cuando se estén desempeñando como gestoras y no necesariamente lo van a requerir para la prueba, para que no se agobien sacando todo el material de estudio que está ahí. Fíjense fundamentalmente en los aspectos y yo después les voy a señalar cuáles son los puntos estratégicos que les van a preguntar porque tenemos un mini torneo. Pero primero vamos a hacer el ensayo general. Entonces, ¿dudas, consultas? Todo, Mm. todo claro. Buenísimo.
Entonces nos juntamos ya ni mañana ni el miércoles, sino que nos juntamos el viernes en una jornada desde las 4 hasta las 20 horas. ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces estamos todas coordinadas con que el día viernes y quedan lideradas para los otros días. Así que un gusto, que tengan un excelente término de jornada, que descansen. Oye, nos queda. Ya nada. Sí. Nos vemos el viernes. Que estén muy bien. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao. Cuídense. Chau, Chao. chau. Bye. Oye, grabar.